Entonces, estábamos hablando hace ratito del gobierno corporativo. Con partes del gobierno corporativo, era bastante interesante hacia dónde podía llegar esto, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo una empresa o busco la formalidad en una empresa para poder acceder al gobierno corporativo como tal. Bien, y este es un ciclo de gobierno corporativo, ¿sí? En donde empiezan los fundadores, en donde puede llegar la empresa familiar, se convierte en empresa privada y la idea es que con el tiempo la empresa privada empiece a crecer, empiece a hacer cosas de gobierno corporativo. Un desafío de lanzamiento de gobierno corporativo tiene que ver con aumentar el capital, nombrar directores y designar, como por ejemplo, la parte de recontabilidad. Después de eso, poder hablar del desafío de gestionar riesgos, hacer un directorio y hacer que los stakeholders tengan participación. Y para el final, después, en la madurez del gobierno corporativo, empezar a hacer el compromiso, la organización y mantenerse alerta como tal. La idea, chicos, es que la empresa empiece a tener una designación de funciones en donde tengas a los expertos de gestión, de dirección, de planeación estratégica y en general en una empresa mediana, por así decirlo. Que puedan, por ejemplo, estas personas al menos ser el 25% de la familia. O sea, en una empresa de al menos 10 integrantes en donde estamos hablando de una familia, al menos debería existir 2.5 personas que no lo fuesen. O sea, que de 10, 3 fueran personas que no pertenezcan a la empresa, a la familia directamente y que sean independientes dando consejos. ¿Sí? La idea es que sean personas ajenas y que estos tomen estrategias para poder hacerlo más fuerte. Y este 25% al menos deberían ser expertos. Dentro de eso se establecen un comité de auditorías, otro de planeación, otro de riesgos y otro de prácticas societarias. La idea es que se reúnan al menos una vez cada mes o cada bimestre para poder estar revisando, me salté mucho, perdón, una vez cada mes, al menos 2 horas, ¿sí? O cada bimestre, perdón, una vez cada bimestre, al menos 2 horas o 3, para poder establecer de qué manera va a gestionarse la calidad, va a gestionarse la operación, va a gestionarse la estrategia, se va a hacer, se van a hacer situaciones alrededor del gobierno, ¿vale? Entonces, la idea es reunirse entre las personas extrañas y las familiares para poder hacer el recorrido de la empresa. Luego también estaríamos hablando de implementar comités adicionales, ¿sí? Los comités de riesgos, comités de finanzas, que estén dando numeralias y que estén aprovechando eso. También yo recomiendo ampliamente que en el comité de planeación y finanzas exista al menos un experto y un miembro familiar, para vida de que entre ellos al menos exista a lo mejor una posibilidad de que uno de ellos no esté haciendo prácticas ilegales. Muy bien, y la idea es que también dentro del plan de gobierno corporativo se encuentre la parte de plan de sucesión, que es hacia dónde quiere irse la empresa con el siguiente, ¿sí? Si el dueño de la empresa es Indra, de Indra Corp, ¿a quién se la va a dejar de la familia? ¿Sí? ¿Se la va a dejar a Andrea? ¿Se la va a dejar a Jennifer? ¿Se la va a dejar a Liliana? Pero en el siguiente capítulo. Entonces, será bastante interesante preguntarse, por ejemplo, en este caso, Indra, siendo la dueña del negocio y parte de esto que quiere hacer la transición, decir, ¿quién va a participar en el plan de sucesión? ¿Quiénes estarán como los sucesores potenciales? Y si esta persona quiere participar en el proceso de sucesión, ¿con cuántos años lo tendré que preparar? ¿Le tendré que hacer algo o un desarrollo para saber si es el apto o no, o si empieza a tener las habilidades? Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, la idea es que prácticamente exista un plan de retiro. En algún momento de la vida, espero no se mueran con el emprendimiento y terminen dándole el emprendimiento a alguien más. Muy bien, quería hablar también con ustedes, ya después del hablar de gobierno corporativo,
hablar un poquito del plan de implementación del negocio y, y del análisis de situación económica de las empresas como tal. Todos, todos los nuevos negocios pasan por diferentes momentos, ¿no? ¿Sí? Pasan por negocios que son simplemente una bonita idea, que una idea puede suceder 5 en un día sin problema, a después hacerle una evaluación y estudios preliminares. Chicas, hago una pregunta al grupo que está aquí. ¿Han hecho planes de negocios antes en alguna materia? Sí, ¿no? Espero que al menos alguien del grupo de los de diga que sí, pero no sé si el grupo de los de quinto diga que sí. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? ¿No han escuchado? Por los rostros parece que no. ¿Sí? Entonces, la idea, literal, es que una idea pase por filtrajes de decir, oye, tengo mercado en la idea que quiero poner, tengo cómo voy a operar, cómo voy a hacerle, y a partir de eso evalúe si esa idea que yo dije es factible o no. Imagínense que yo ahorita les digo, ¿sabes qué? Tengo la idea de negocio. Tengo la idea de lanzar cohetes a Neptuno. ¿Parece buena mi idea o no parece buena mi idea? Yo digo que no. Y a Neptuno. A Neptuno. Vale. Entonces, hacemos evaluación y estudios preliminares y me digo, a ver, ¿cuántas personas he mandado a Neptuno? ¿Cuánto mercado tengo? Por ejemplo, quiero hacer, todavía más curioso, quiero hacer vuelos comerciales a Neptuno. ¿Quién de aquí quiere irse a Neptuno? ¿Y cuánto tendrían que pagar? ¿Y cuánto tendría que ser? Y entonces, a partir de eso, yo evalúo si lo que estoy diciendo es una bonita locura o no. ¿Sí? Y si es factible lo que estoy diciendo, bueno, esa es la evaluación y los estudios preliminares. Después de que ya vi que no es una locura sacada de la chistera y que podría ser factible, empiezo a hacer el plan de proyecto. Porque, ojo, las buenas ideas no valen nada. Lo que vale son las buenas implementaciones, ¿sí? O las buenas protecciones de las ideas. Entonces, empiezo ahora ya con una idea que la gente dijo, bueno, es posible. A lo mejor, no sé, cuando lo digo también la gente se queda, mande. Las bicicletas lavadoras, ¿no? No sé, una bicicleta lavadora, órale, una idea. Que mientras pedaleas estás lavando la ropa. ¿No? ¿Mandé? No factible. ¿Factible? ¿No factible? ¿Alguien de ustedes les gustaría que mientras estuviera haciendo ejercicio estuviera lavando la ropa? Pues tenemos que ir a Neptuno. No. No, yo no. Profe, Dígame. cuando vaya a Neptuno lleve chamarra, ¿eh? Nomás dije algo loco, lo primero que se me ocurrió. Ok, entonces, sí, obviamente lo de Neptuno no, pero díganle hay una persona que se llama Elon Musk que cámbiale el planeta Neptuno y ponle Marte y es lo que piensa. Y es un empresario exitoso, ¿no? Entonces, pues bueno, pero es otra historia. Entonces, pues pensemos en la parte de estudios preliminares, en el plan de proyecto, pues bueno, ahorita, sin que ustedes lo notaran mucho, acabo de hacer un sondeo de qué les gusta y qué no les gusta. Al menos entre dos ideas, que fue un viaje a Neptuno y una bicicleta lavadora, parecía para ustedes más aceptado el que tuvieran una bicicleta que al final también lavara tu ropa. ¿Sí? De las dos. Más. ¿Eh? Imagínese nada más. Mejor no la hago. Yo al contrario. A veces no hay tiempo. ¿Digo algo? Esa idea ya existe. Ya existe. Sí, la he visto. Lo que he visto como unas bicicletas que las usan como caminadoras. ¿Bicicletas como caminadora? Sí, tiene, o sea, la bicicleta así luego va como él caminando y van las ruedas dando vueltas. Y van como... Y eso es lo que le hace la centrifugación de la ropa. Entonces estás lavando tu ropa.
Mm, ¿Sí? Entonces, ya existe en países en vías de desarrollo, como es una idea que no necesitas luz, entonces en ese tipo de lugares es bastante factible. ¿Sí? Es una idea que ya tiene como 5 años que algunos están pasando. Por ejemplo, otra idea revolucionaria que pasó por evaluación y que después pasó por un plan de proyecto y que estaba funcionando muy bien en muchos lugares, sobre todo como innovación social, es un tubito que tú lo pones en agua no limpia y te purifica el agua. ¿Sí? Tú dices, ¿qué será eso? Bueno, piensa en lugares en donde el agua es tan insalubre que no es bebible, sobre todo en países en vías de desarrollo bastante fuertes. Que tengas la posibilidad de poder medio beber el agua y usar el agua es una enorme ventaja. ¿Sí? O otros, hablando del agua, un negocio de filtración de agua, en donde tú puedas captar el agua de lluvia y ya no necesitas tanto de Ziapacop, por decir algo, ¿eh? Y entonces pasamos por la evaluación y la idea es, oye, ¿cómo de una locura, entre comillas locura, de una idea de esos de eureka, puedo pasar de una idea a empezar a evaluar lo que más me van aceptando, lo que no, lo que la gente quiere, lo que no, después le voy viendo cómo hacer lo que la gente sí aceptó y de qué manera lo puedo empezar a implementar, que le meto organización, cuántos necesito, cuántas personas, sabe qué maquinaria necesito, etcétera, etcétera, para después empezar la implantación de la actividad emprendedora. Ya que ya sé qué necesito, cómo lo necesito para cumplir a la gente que ya vi que me necesita, ¿sí? ¿Cómo le hago para que todo este engranaje y todo este sistema funcione? Y lo ponga a operar. Entonces, si se dan cuenta, algunos negocios se quedan en idea. Otros negocios, o más bien, emprendimientos, quiero dejarlo no los negocios, todo emprendimiento se puede quedar en idea. Emprendimientos que se pueden quedar en evaluación y emprendimientos que se pueden quedar en plan, que sí empezaron a operar o empezaron a implementar. ¿En cuál quisieras estar? ¿O en cuál estás? ¿Sí? Entonces está bien interesante, ojo, no tienen que ser las ideas más locochonas, pueden ser una idea bastante sencilla. Por ejemplo, oye, ¿y si vendemos tamales mañana por la casa porque hay mucha gente ahí que quiere comer y como que nadie le está dando comida? Puede ser una idea, ¿sí? Entonces, el punto es empezar a tener ideas si quieres tener el mundo del emprendimiento, si estás en el mundo del emprendimiento, y entre más ideas tengas, en alguna de esas sale más aceptada y adelante, vas entrando en el embudo. Bien, la generación de ideas es una etapa en donde solamente depende de ti. Creo que es una etapa, en la particular se me hace la etapa más romántica y creativa de todas. Porque es en la etapa en donde todo lo puede. Entre esta y la del papel del plan de negocio, todo lo puede. Es muy romántico pensar que a lo mejor está en tu pensamiento la idea que revolucione el futuro. ¿Sí? En una de estas tienes suficientes años como para haber pensado algo que a lo mejor se esté utilizando y tú pensabas en algún momento que iba a que podría suceder algo que después no te animaste y alguien más lo hizo. Ejemplo, alguien aquí de más de 30 años que haya pensado en algún momento algo, dijo, no, y después no va a funcionar, pero después sucede que alguien más lo hizo y funcionó, dices, caray, entonces tengo pensamientos muy padres. Nada más no me faltaba más confianza y más infraestructura. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿No? Ejemplo, no sé, mañana vamos a encontrar una nueva manera de comunicarnos y ¡pum! Llega el celular. Y el celular se empieza a hacer cada vez más así como potente y dices, caray, sí tenían la idea de algo, pero no sabía cómo iba a llegar. Bueno, ya les pasará. Que todos, en promedio, cerca de la mitad de la población tiene una idea bastante buena que se acerca a lo que lo haría millonario, pero no tiene la infraestructura ni el tiempo para poderlo atender. Muy bien. Entonces, ya llegará su idea millonaria. Ya llegará nuestra idea millonaria, pero la pregunta es, ¿lo tomaremos, no la tomaremos? ¿Qué haremos con ella? Muy bien. ¿Me creen?
guarden este video y nos vemos dentro de 10 años con este video. A ver si pasó o no pasó. Bien. Entonces, sigamos con la evaluación de la implantación, ¿no? Cuando ves la idea de que ya tienes una excelente idea, perfecto. La idea es empezar a ver qué tanto lo quiere la gente. O qué tanto puede quererlo la gente. Hay otro concepto que es la ley de la difusión de la innovación. A veces es la gente aún no sabe que lo quiere, pero puede quererlo, ¿sí? Ejemplo, a alguien de aquí, yo les decía al grupo, al grupo de ustedes de lunes a viernes, les había comentado el del WhatsApp, ¿no? Antes la gente no pensaba que iba a tener un WhatsApp en donde iba a estar metido y pegado todo el día ahí. O Facebook, en donde estás todavía pegado ahí. Antes teníamos Messenger y otra tecnología. Entonces, nosotros no sabíamos que queríamos eso, pero poco a poco, a través de lo que nos ofrecen, nos empezamos a enviciar y tenemos esas necesidades. Lo mismo pasa con la comida rápida. Es más, Vianey, te la pongo directa. En los años 90 y principios del 2000, en Colima, casi nadie consumía comida japonesa. Era algo como raro. Y ahora ya no es lo más raro, ¿no? Ahora hay muchas opciones de comida japonesa. Entonces, la sociedad va transformándose y va cambiando con el tiempo y con lo que aún no sabe que quiere. ¿Vale? Bueno. También ver las fortalezas y debilidades a donde te metes, a la liga que te metes. En este caso, por ejemplo, Liliana quiere hacer un negocio de ropa, pues va a tener que ver las ventajas y desventajas del negocio de ropa, del sector como está, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto existen proveedores que te den esto de la operación? Porque puede ser una idea bastante novedosa, pero nadie que te provea del producto que tú necesitas y ahí pues se acabó el negocio. Por ejemplo, la bicicleta lavadora, pues a lo mejor no tienen los componentes ahorita para que se haga una bicicleta lavadora aquí en Colima, ¿sí? Entonces ahí es donde puede llegar a fallar. ¿Qué tanta investigación y desarrollo hay alrededor de lo que quieres hacer? ¿Sí? Hacemos ahorita a lo mejor en otro negocio, no sé, una cuchara inteligente, va. ¿Qué tanta investigación hay sobre las cucharas inteligentes que a lo mejor pueda yo desarrollarme en ese tipo de negocios o no? Es más, otro que va creciendo, cubrebocas. Cada vez más, nosotros pensábamos que el negocio de los cubrebocas se iban a extinguir, pues no, otra vez regresa y entonces otra vez va a encarecerse y vamos a ocupar mejor tecnología en nuestros cubrebocas y caretas. Probablemente a alguien se le ocurra hacer alguna invención relacionada a eso. ¿Qué tanto sabes de eso? Si quieres vender ellos. ¿Sí? A lo mejor a alguien se le ocurre en vez del KN95, KN96 o algo similar, en donde tengas mucho más protección o que tengas mucho más interactividad con la gente. ¿Qué tan en la innovación te encuentras? Bien. Y las licencias, ¿qué tanto puedes utilizar ciertos productos o servicios? Después de eso, entras en una planeación. Ya tienes estas ideas anteriores. De alguna manera también quieres ver qué onda con el hecho de la parte que te corresponde a ti como empresa. ¿Cuál es tu organigrama? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? Los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desarrollar el plan de negocios es también ver el modelo de negocios. Aquí yo me quiero centrar más bien en cuánta ganancia me va a dejar, cómo lo voy a vender, qué haré para que me dé recursos, etcétera, etcétera. La semana que viene vamos a manejar un concepto o vamos a manejar un lienzo que se llama Model Business Canvas. De ahí vamos a agarrar lo que podemos hablar como modelo de negocios. Y por último, es poner a andar la empresa. Vean qué feliz se encuentra la señora a poner el negocio. Tiene que ver con ya un desarrollo de que ya pensó, hizo y se dio cuenta que era necesaria y en ese momento está vendiendo. Y si está vendiendo con tubo, significa que ya tienes una familia que está comiendo de ahí. Ya tienes una nueva fuente de ingresos al menos. Entonces, de alguna manera, para que vida de que haber llegado ahí no se da por generación espontánea. A veces se da por un poco de suerte, pero la mayoría de veces tiene que ver con mucho sudor y esfuerzo. ¿Vale? Como actividad número 2 de Moodle, por favor, es la actividad que dice que es la 14, o sea, la penúltima que aparece en la semana 3. La idea es que te imagines un negocio nuevo e identifica lo que vende. Más bien, lo que yo necesito aquí es que empieces a generar una idea de valor de ya bien sea un negocio nuevo que quisieras emprender
o de algo que se te dé curiosidad simplemente por investigar. No tiene que ser algo que el día de mañana tengas que vender sí o sí o sí. No, yo estoy seguro que a lo mejor alguien se va hacia otra rama de la administración, pero es muy padre imaginar. Puede que el negocio, puede que la idea sea algo locochona, puede que la idea no sea locochona, pero utiliza tu imaginación un poco, ¿sí? Y la idea es, trata de ponerle un valor o búscale un valor o una idea de valor a ese negocio, ¿sí? La idea es que sea media cuartilla y que nos digas aquí que entre todos empecemos a escuchar cuáles son sus ideas o cuáles son sus aportaciones creativas para una idea de negocios. ¿Vale? ¿Alguna ansiedad de esta actividad? ¿Ah? Entonces, cada quien ahí que tenga su propia idea de negocios. Y por último, el día de hoy, quiero hablar un poquito de la situación económica. Ya que tienes una idea de negocios, tienes que saber cómo es el análisis situacional en donde estás, ¿sí? La idea es checar en qué terreno estás pisando. No es lo mismo hacer negocios en México que hacer negocios en Estados Unidos o que hacer negocios en Kuwait. No es lo mismo. O hacer negocios en Zimbabue o en Tanzania. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es, uno, nuestra facultad social y dos, cuál es nuestro ambiente económico. ¿Sí? Hablamos de diferentes términos de un ambiente económico. En un ambiente económico sano, hablamos, por ejemplo, que hay una línea de carga tributaria, o sea, de impuestos relativamente justa, en donde a lo mejor de cada 10 pesos que ganas, te cobran, ponle que te cobren 3 o 4, como lo cobrarían aquí, pero que esos 3 o 4 los veas reflejados en algún beneficio. ¿Sí? En un sistema en donde de alguna manera veas la razón muy concreta del por qué utilizan esos 3 o 4. Sería otro gallo, ¿no? Algo de lo que más se quejan las personas alrededor del pago de impuestos y que algunos lo evaden, tiene con el hecho de que no se sabe en qué se gastan ese dinero, ¿no? Es, oye, yo gano 10 y me quitan 3 o 4, pero quiero ver esos 3 o 4 en algo, ¿no? En un jardín, en un pavimento, en algo por ahí. Que también hay esquemas de poco corrupción. Entre más percepción de corrupción exista en un ambiente económico, más probabilidad sea de que no sea un ambiente económico sano para poder hacer un negocio. ¿Sí? Y lo hemos vivido, les he comentado, qué triste, me da mucha tristeza saber cuando sobre todo los negocios cierran por algún ambiente de corrupción. Eso da demasiada tristeza. No es algo tan habitual, gracias a Dios, pero sí sucede. En donde una persona con buenas intenciones y le llega una persona con malas intenciones y se acaba el negocio. ¿Sí? Entonces, eso me da un poco de temor con los negocios que son sanos. Muy bien. Estabilidad legal en donde de alguna manera no te cambien las leyes de un día para otro y que exista una relación positiva con la capacidad empresarial. Al final de camino, aquí hay una postura totalmente neoliberal en donde dice, ¿sabes qué? Entre mejor estén las empresas conforme al Estado, vaya, que el Estado no sea tan grande y que te quiera tomar tantas decisiones, que el mejor le deja la idea de las decisiones a los que aportan económicamente, que son las empresas pequeñas, existe mayor probabilidad de que la misma economía se detone a sí misma. ¿Vale? Entonces, entre más posibilidad de una especie de neoliberalismo y menos políticas conservatorias, más probable de que exista un ambiente económico sano. Traducción, porque no todos tienen los términos económicos. Entre más exista la posibilidad de que las mismas empresas tomen y que no tengan tantos impuestos. Por ejemplo, me imagino aquí Lourdes montando su negocio y que al principio le den facilidades para que ella lo pueda detonar sin tener obstáculos de pagar tantos impuestos y tener tantas políticas proteccionistas, en donde termina pagando un montón de lana, ¿sí? Entre más facilidades le des a Lourdes en la primera fase, probablemente más probabilidades de que ella se quiera quedar con el negocio y dure más tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en algunos sectores?
Oye, él llega al emprendimiento ahí con todas las hermosas intenciones y llegan gente queriéndola tumbar por todos lados. Y entonces es cuando llegan las cosas que detonan a la mala economía. Dicho de otra manera, imagínate, peor aún, los que te llegan con derecho de piso, ¿no? Pones y te llegan los, ya sabes quién, y te pide una mensualidad para que sigas ahí. Eso es la muerte de muchos negocios. Y es lo que les quería avisar. ¿Sí? Entonces, Es lo que aquí está sucediendo en Manzanillo, ¿no, maestro? en Colima, En desde hace todos muchos lados. años, y en Michoacán, y en, sí, todos lados. La mayoría de parte. Todo está peligroso. Pero lo curioso es que uno no puede dejar de producir. Entonces, si tú me dices, es que mejor no pongo negocio. Sí, pero ¿de qué otra manera puedes ingresar? Entonces, aún así, yo creo que las empresas y los emprendimientos son actos de fe, que buscan su permanencia a pesar de los problemas. Y entonces, en este caso, el problema de la corrupción, que definitivamente existe ahí una criminalidad, pero también existe una corrupción al lado, que permite la criminalidad. Entonces, ahí la situación es que es tan compleja que hace que no sea tan fácil si no tienes nexos. Algunos le piden piso y otros no le piden piso. Y entre menos sea sano el ambiente económico, pues al final del camino se queda para los que sí tienen amigos en esa zona, ¿no? Entonces, la idea es tratar de buscar como sociedad este ambiente económico sano. No viene directamente de las autoridades, sino viene de nosotros mismos, de exigir hacia nuestras autoridades el ambiente económico sano. No estoy infiriendo que nuestras autoridades no tengan esta carga moral suficiente, sino que no viene solo de ellos, viene de todos. Muy bien. Entonces, está dentro de nosotros ver cómo podemos funcionar en un ambiente económico sano. Y bueno, estuve hablando de alguna manera de los puntos aquí, igual los voy dejando. Y también existe no solamente un ambiente económico, sino las condiciones de un ambiente económico sano. Dentro de un ambiente económico sano existe el mercado, todo lo que tiene que ver con oferta y todo lo que tiene que ver con demanda. Al final del camino, el mercado económico o un ente económico capitalista tiene que tener un mercado. ¿Sí? En este caso, el mercado es aquel que regula el intercambio entre compradores y vendedores. Si no existe un órgano regulador, si es un libre mercado, que es una tendencia del neocapitalismo, es altamente probable que al existir pocas regulaciones, existan más una competencia injusta. Vale, traducido, un libre mercado lo que hace es, al no existir ningún órgano regulador, el día de mañana Liliana puede vender a 2 pesos algo que todo el mundo dijo que estaban a 5 pesos. Liliana, por ende, vende todo esto y a lo mejor no sabíamos que Liliana tenía un plan maquiavélico de hacer tronar a todas las demás. Que de alguna manera no le iba a ganar nada a eso, pero que de alguna manera con ese negocio y tronando a todos los demás, al poco tiempo iba a llegar Liliana, no vendiendo a 5 pesos, sino vendiendo a 10. Pero como ya tronaron todas las demás, las vende a 10 y le gana lo que los demás no ganaron. Para no existir ese tipo de situaciones digamos, no deshonra, es decir, que al final el público pierda, existen órganos reguladores de mercados, en donde normalmente se estipulan precios mínimos y precios máximos, dependiendo del sector. ¿Vale? Eso nos protege un poquito a nosotros los consumidores. Está también, o un elemento particular del mercado es la competencia. Usualmente la competencia es la que regula los precios, ¿sí? Existe la competencia perfecta, la monopolista, la oligopolio y monopolio. Para definir la perfecta y la monopolística es mejor saber qué es monopolio. Chicas, recuerden, monopolio es aquel negocio que solamente puedes comprar de ahí y no hay otra opción. Por ejemplo, en mucho tiempo solamente existía una opción de teléfono. ¿Era Telmex o no tenías? ¿Sí? Entonces el monopolio era, ¿no quieres tener teléfono? No ten Telmex. ¿Quieres tener teléfono? Ten Telmex. Hay algunos que parecen monopolios, ¿no?
pero son oligopolios. Por ejemplo, los refrescos. Tienes dos fuertes y de ahí en más para de contar. Coca-Cola y Pepsi. ¿Mande? Por ejemplo, el gas también. Gas, claro. ¿Cuál y cuál? La El luz. gas aquí. La luz. ¿A dónde te haces Comisión si Federal. no? Exactamente. ¿A dónde te haces si no es con Comisión Federal de Electricidad? Pero esos son Son paraestatales. el gas, Ajá. ¿Verdad? el gas oro y el otro, ¿no? El del azul. Gas oro y Global Gas. Ah, Pero y que ya- ahorita ya va a estar el de bienestar, ¿no? Ya va a estar el de Ya va a bienestar. estar el del bienestar. Ojo, las barato. paraestatales le vienen a dar en la torre a la competencia. Porque al ser paraestatal es del Estado mismo. Aquí hay una discusión entre economistas bien interesante. ¿Aumento las paraestatales o aumento la competitividad? O sea, hago empresas paraestatales con precios ridículamente bajos porque yo lo estoy solventando con gobierno mismo, los incentivos de gobierno, y entonces, ¿qué es lo que hago? La gente se vuelve más dependiente de gobierno. Porque le bajo el precio tanto que dicen, ¡ay, gobierno me está salvando! Sí, pero te estás haciendo manteniente de él. Entonces, ¿qué sucede con todas las otras empresas? ¿Mande? ¿Sí? Como las conosupos vienen siendo parte de eso que está diciendo usted. Totalmente. Con Azupo tenías un montón de gente dependiendo de la leche que producían. Y entonces deja de haber o la pongo más cara y la gente lo único que puede es quejarse, pero no se sale de ahí. Entonces pasa justo lo que decía hace ratito de Liliana y con sus ventas de 2 pesos que después las convirtió en 10. ¿Sí? La puedo poner al precio que quiera. Si soy el monopolio, no me compres y no dependas de eso, ya te genera la necesidad. Es el problema, o uno de los tantos problemas que se le atribuye a la política conservacionista, en donde tengas paraestatales de todo. Piénsenlo. No estoy en contra ni de la parte izquierda ni la parte derecha. No estoy a favor de la derecha tampoco. Pero piénsalo. Pensamos en Venezuela y Cuba que tienen mucho de esta situación y que Estados Unidos para acabarla le quitó un montón de posibilidades de inversión y los tienen totalmente ahogados. Al ser paraestatales no existe la situación de oferta y demanda. No existe gente que esté buscando un mejor proveedor, esté buscando mejores condiciones para dejarle más barato al público. Y como ya no tienen el gobierno el sustento suficiente, solamente tienes productos de gobierno caros. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tienes un gobierno muy rico y un pueblo con poca competitividad. Porque al final de camino, nos guste o no, estas empresas dan trabajo y generan este giro del trabajo como tal. Lo que tendríamos que lidiar como sociedad y como economía es que el trabajo y la distribución de riqueza sean más justas, pero no la disminución del trabajo. ¿Sí? Entonces, sí requiero que exista inversión, pero que todos ganen bien, ¿no? Para que ellos tomen sus propias decisiones y que el día de mañana tú quieras, a través de tu dinero, digas, hijo entre Global Oro, Gas Menguk o Global Gas, por ejemplo. ¿Sí? Es más, creo que sería más padre, a mi manera de ver, que la Secretaría del Bienestar, en vez de tener su gas bienestar, que te dieran como una especie de billete de 200 pesos o de 300 pesos para que tú le destines a la empresa que te guste más. Así tendrías una mejor competencia. Dudas, ansiedades, aquí hay mucho de discutir. Ojalá hubiera un debate. Porque es izquierda y derecha, estamos hablando de políticas. Pero pues de todos modos vamos a depender del gobierno. Oh, sí, pero ok, aquí está bueno el debate, a lo que quería comentarles. Usualmente, digo usual, en gobiernos desarrollados, los gobiernos suelen ser más orientados hacia la libre empresa y la libre competencia, y usualmente los gobiernos son más chicos y las empresas más grandes. Al menos la política neoliberal la adopta Estados Unidos y Europa.
y parte de Australia, Japón. Prácticamente los países desarrollados tienen situaciones neoliberales en donde están hablando de la competencia como un ente perfecto. Que ojo, de perfecto no tiene nada, porque estamos hablando de que al final de camino hay empresas que tienen ventaja sobre otras pensando en los bienes que ya tienen. Y les había dicho que el capital y la tierra están adquiriendo cada vez más poder, ¿sí? Entonces, el trabajo cada vez vale menos. Luego también les explico por qué. El trabajo cada vez vale menos, el capital y la tierra vale cada vez más. Y entonces, estamos hablando de que empresas que ya tienen tierra y capital pueden renegociar para tener una ventaja competitiva conforme a las otras. Además, pues bueno, de alguna manera van ganando territorio y se puede llegar a ser muy inequitativo las condiciones. Pero lo que sabemos es que al final del camino alienta a que una política de este tipo alienta a que exista cada vez más inversión y que gire más la rueda económica, de tal suerte de que eso, y con muchísima de la historia que ya sabemos de por qué tienen dinero, hace de que estos sistemas funcionen mejor económicamente que aquellos que tengan un gobierno demasiado fuerte. Inclusive tenemos gobiernos, no quiero irme a Venezuela porque ya ni quiero tocar Latinoamérica en esto, pero tenemos gobiernos también de Medio Oriente, gobiernos de África, que tienen situaciones en donde el gobierno es demasiado fuerte y que todo se centra en sus decisiones. Por ejemplo, si tienen chance, vean lo que está pasando. Me acuerdo, tiene un TAN. No estoy seguro si es Uzbekistán o es les voy a decir, uno que dicen uno de los planetas más raros del mundo. Para no irme con estos de los TAN, porque no me acuerdo exactamente el nombre. Con Corea del Norte. ¿Qué tan poderoso tiene que ser su gobierno para lo que hace, no? ¿Sí? Es más poderoso el gobierno que literalmente lo que está dentro de él. Esto da una política proteccionista. Obviamente al capitalismo tardío no le encanta eso y obviamente lo tienen en una burbuja. Y hasta lo quieren liberar. Mismo caso con Haití. Está bien interesante que si tienen chance de darle una leída extra a este tipo de situaciones. Bien, nos volvemos a conectar nada más para cerrar un poquito de las condiciones económicas de demanda y dar la actividad y poder irnos a desarrollar, ¿vale? Muy bien.